Mostraré una infografía acerca del tema Un siglo de educación nacional, una sistematización. Aquí se abordará de manera concisa los 5 proyectos nacionales educativos que tuvieron cabida durante el siglo XX, del autor Pablo Latapí. Como bien se sabe, después de la Revolución Mexicana, se inició un periodo de reestructuración en varios ámbitos. Así que en educación, el primer proyecto, que fue el vasconcelista, data del año 1921. En ese año se creó la Secretaría de Educación Pública. Así que en esta propuesta se buscó la alfabetización de la población. En ese entonces, la mayoría de los pobladores no sabían leer ni escribir, así que fue la principal preocupación. Asimismo, la construcción de locales escolares, no habían aulas, había un grupo de misioneros, que eran las misiones culturales, iban a comunidades indígenas para impartir clases. Se tomó en cuenta la revaloración docente y la visión de cultura era vista como un factor de liberación. El segundo proyecto, socialista, esto tiene como antecedentes el pensamiento marxista-leninista, así que estaba preocupada por la función de justicia, liberación, equidad. La enseñanza estaba orientada hacia el trabajo, justicia y solidaridad. Asimismo, se buscaron o se incitó el combate hacia los dogmas y fanatismos, así que el método científico comenzó a tener auge en ese proyecto socialista. La, Aunque fuese un proyecto socialista, había cierta ambigüedad porque no coincidía un proyecto de nación socialista con una estructura capitalista. Así que no se esperaban muchas cosas fructíferas. Pero lo importante es que se enseñó con base a justicia, solidaridad, valores fundamentales que permanecen hasta la actualidad. Posteriormente, el tercer proyecto, que es el técnico, a partir del año 1936, lo simboliza la creación del Instituto Politécnico Nacional. Se le atribuye más importancia al trabajo, por eso se vincula la educación con el empleo. Todavía predomina como que ese sistema capitalista. En los contenidos de los programas de estudio eran de carácter ocupacional. Todos iban inducidos hacia mano de obra, porque es lo que buscaban en ese entonces la nación, ¿no? Mano de obra para poder crecer económicamente e industrializar al país debido a las exigencias de la globalización. Por consiguiente, está el cuarto proyecto de unidad nacional, que es a partir de 1943. Este proyecto hace énfasis en la educación urbana e industrialización. Asimismo, favorece a la clase media. Se preocupaban por el crecimiento económico. Y fue en ese entonces donde un personaje, Jaime Torres Bodet, modifica la ley y hace reformas, propone la reforma en educación, el artículo tercero, y además integra ciertos principios que aquí se muestra: humanista, integral, laica, nacionalista y democrática, suprimiendo así el término socialista que todavía se mantenía del proyecto anterior. En ese proyecto de unidad nacional se buscó la inclusión, la equidad, debido a que habían múltiples todavía propuestas de ciertos grupos, habían sublevaciones ante diversas situaciones conflictivas. buscaban, buscaban que la población o que la cultura fuera diferente, ¿no? A través de estos principios. Permaneció este proyecto hasta parte de los 70. Ya en 1970 se puso pues en marcha el proyecto modernizador. En esta se empleó una reforma educativa echeverrista que tenía como intención la universalización de la educación
Se construyeron más escuelas de más niveles educativos, no solo básica. Asimismo, tenían la intención de transformar la economía y la organización social, derivado de um, tal vez de las malas experiencias que tuvieron en proyectos anteriores, pero lo relevante de este proyecto es que adoptaban o adoptaron un aprendizaje derivado del constructivismo. El constructivismo es una teoría donde pone al alumno como el principal artífice del aprendizaje, con un papel activo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se buscó una federalización descentralizada a través del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que fue con el CENTE, con el sindicato. Ya comenzó a tener más presencia el sindicato en ese entonces. De esa forma, la federación le otorgó más participación al Estado, a los padres de familia, a la comunidad en sí, en habilidades o acciones, actividades de gestión, ¿no? Por eso es una federalización descentralizada. Bien, con estos 5 proyectos de nación, nos podemos dar cuenta de que no hay uno en sí que haya favorecido a todas las masas. Algunos favorecían la educación básica, luego en el proyecto técnico se comenzó a expandir los centros escolares. Otro autor que figura en uno de esos proyectos es Moisés Sáenz. Él propuso la educación secundaria. En varias etapas hubo cierto granito de arena, ¿no? que impulsó la educación en México. A perspectiva, considero que han sido fundamentales todos esos proyectos, pero actualmente estamos en una nueva era, un nuevo siglo, y retomar aspectos claves o ciertos contenidos de los proyectos anteriores, así como valores que son muy importantes hoy en día y que se han ido perdiendo. Asimismo, saber utilizar las TICs, tecnologías de la información y la comunicación. O, pues para finalizar, como docentes tenemos una tarea de transformar la realidad social y transformar también a las personas a modo de que sean partícipes en su ámbito social y cambien la cultura para bien. Eso es todo, espero les agrade este video.